Melchor Ocampo. Melchor Ocampo fue recogido por Antonio María Uraga y Francisca Javiera Tapia y Balbuena, una rica hacendada poseedora de una hacienda de pateo, una de las más extensas y productivas del Valle de Marabatío, en Michoacán. Bautizado con el nombre de José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad. Tuvo una relación con Ana María Escobar, quien había sido la nana y figura maternal de Ocampo, y a quien le dio la noticia de estar esperando una hija suya. Cuando la niña nació, fue enviada a un internado, y así se desarrolló la vida de la hija de Melchor Ocampo, quien se llamaba Josefa. Tiempo después, decidió llevarla con él, y desde ese momento fue quien le dio color a su vida. Además, tuvo 3 hijas llamadas Petra, Julia y Lucila. A pesar de que no se cuenta por parte de los historiadores de una descripción exacta de Melchor Ocampo, algunos lo describen como un hombre alto, delgado, de facciones duras y con cabello lacio negro igual que sus ojos. Melchor Ocampo se formó en el Seminario de Morelia. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia de México y se incorporó a la política después de viajar por el viejo continente. Fue un intelectual de conocimientos enciclopédicos. Lo mismo estudió física que química, ciencias naturales que botánica, la trayectoria de cometas y la variedad de los cactus, además de desarrollar proyectos de irrigación y una vacuna contra la rabia. Trabajó con la misma dedicación la tierra y reunió una de las bibliotecas más ricas del siglo XIX mexicano, con las más recientes publicaciones de su época. En 1833 entró en un bufet jurídico y viajó a Francia en 1840, en donde fue influenciado por doctrinas anticlericales de la Ilustración francesa. Fue elegido diputado en 1842 en el Congreso Constituyente por los estados de México, Michoacán y el Distrito Federal. Fue nombrado presidente del Congreso, aunque solo estuvo 10 días en ese cargo. La Constitución de 1857 suprimió la intolerancia religiosa por primera vez en la historia de México y facultó al Estado para legislar en materia religiosa, hecho que condenó la Iglesia y excomulgó a todos los que la juraron. En 1846 fue elegido como gobernador de Michoacán, enfrentándose a la invasión norteamericana. Ante la carencia de recursos para continuar una guerra formal, Ocampo propuso organizar un sistema de guerrillas y no firmar el Tratado de Paz, en el que México perdería más de la mitad de su territorio. Sin embargo, la falta de cohesión nacional hizo que su propuesta se considerara inviable. Fue entonces que renunció a la gubernatura del estado, al oponerse a que se firmara un tratado que consideró como el despojo más grande de la historia. No quería servir ni un día más a una administración que iba a tener que apoyarse en los enemigos naturales de la patria. Una vez que hemos demostrado que nada valemos, ¿cuál es la garantía de lo que nos deja la magnanimidad y munificencia del vencedor? En 1852 se le propuso de nuevo la gubernatura de Michoacán, pero para aceptarla pidió que el pueblo lo ratificara a través del voto directo. Como gobernador, convocó a la unidad nacional frente al peligro de división del país, que dejaría una vez más a México a merced del ambicioso vecino del norte y perderíamos hasta el nombre de nación. Juan Álvarez encabezó el gobierno emanado de la Revolución de Ayutla y nombró a Ocampo ministro de Relaciones y de Gobernación. Pero este solo duró 15 días en el cargo por sus diferencias con Ignacio Comonfort, pues consideraba que por su tibieza no había podido reprimir a la turba de fanáticos y que la revolución iba a tomar el camino de las transacciones.
El Tratado McLean-Ocampo, formalmente Tratado de Tránsito y Comercio, fue un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno liberal de México, encabezado por Benito Juárez, firmado en el puerto de Veracruz en México el 14 de diciembre de 1859. El tratado habría vendido a perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos, por un pago de $4 millones, desde el puerto de Tehuantepec en el sur hasta Coatzacoalcos en el Golfo de México, y con la responsabilidad de México de emplear fuerzas militares para la seguridad de las personas que transitasen. Ceder a perpetuidad el derecho de tránsito a favor de los Estados Unidos, desde la ciudad de Guaymas hasta el rancho de Nogales, u otro punto conveniente de la frontera entre la República de México y los Estados Unidos. Ceder a perpetuidad el derecho de tránsito a la Unión Americana, desde cualquier punto entre Camargo y Matamoros u otro punto conveniente de la frontera de Tamaulipas vía Monterrey hasta Mazatlán. México mantenía su soberanía sobre los tres pasos y soberanamente podía modificar el tratado. Es decir, el término perpetuidad no significaba para siempre, sino sin fecha de terminación definida. Cuando Benito Juárez llegó a la presidencia, le encargó a Melchor Ocampo la Secretaría de Gobernación. Posteriormente fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores. El 23 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez expidió en el puerto de Veracruz la Ley de Matrimonio Civil, que contiene 31 artículos. En el artículo 15, a manera de formalización ceremonial del matrimonio, se incluyó la famosa epístola atribuida a Melchor Ocampo, la cual figura a continuación. Que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre cuyos dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y con la amistosa y mutua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo,
y una conducta digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspire a estos tiernos y amados lazos de su afecto hará su suerte próspera o adversa, y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo, la ventura o desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen, dándole buenos y cumplidos ciudadanos. Y la misma censura y desprecia debidamente a los que por abandono, por mal entendido cariño o por su mal ejemplo corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. Melchor Ocampo redactó esta carta, que establecía las pautas de cómo debería ser la manera correcta de formar una familia, el desempeño del hombre y de la mujer en la misma, y cuál era la función de ellos dentro de la sociedad. Cabe destacar que la epístola fue escrita en una época donde a la mujer se le veía como un ser indefenso que estaba bajo la tutela de su esposo. En materia de educación, Melchor Ocampo sostenía que ésta debía cimentarse en estos postulados básicos del liberalismo: en la democracia o gobierno de la mayoría, en el respeto a las diferentes creencias religiosas, en la tolerancia, en la igualdad de todos ante la ley, fortaleciendo la autoridad civil y suprimiendo los privilegios. Frases de Melchor Ocampo. Algunas de sus frases más reconocidas fueron las siguientes: ser liberal cuesta mucho trabajo, ya que se precisa el ánimo de ser hombre en todo. La experiencia no se adquiere por la simple acumulación de años, sino por la reflexión de los sucesos. ¿Hasta cuándo se estimará más al hombre que piensa que al hombre que mata? Es hablándonos, no matándonos, como habremos de entendernos. Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido en poco o en mucho. Y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno. Lego mis libros al Colegio de San Nicolás de Morelia, después de que mis señores Albaceas y Sabás Iturbide tomen de ellos lo que gusten. En honor a Melchor Ocampo, su estado natal se conoce con el nombre de Michoacán de Ocampo. Lo mismo la ciudad Marabatío de Ocampo. El teatro que está localizado en la capital del estado, Teatro Ocampo de Morelia, también lleva su nombre. En el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, ubicado en Michoacán, se puede encontrar un aula especial en la que están una serie de objetos que le pertenecieron, así como su biblioteca privada. El Senado de la República cuenta con la Biblioteca Melchor Ocampo, relacionada con la historia del poder legislativo. Un gran número de escuelas públicas y privadas del país llevan el nombre de este gran personaje michoacano.